Algo sucedió contigo el 5 de junio. Tal vez no tengas palabras exactas para describir lo que fue, y quizá las personas a tu alrededor solo notaron un silencio distinto en tu mirada, pero algo dentro de ti cambió de lugar aquel día. Lo que sentiste no fue una coincidencia ni una fluctuación emocional pasajera, fue una señal. Fue el momento en que tu vida salió de un ciclo de espera y entró en un tiempo de revelación. Y he venido aquí justamente para ponerle nombre a lo que has estado cargando en silencio. Durante el tiempo que estemos juntos, vas a reconocer las señales que han ido apareciendo en tu rutina y entender, al fin, lo que significan. Vas a comprender por qué tu agotamiento actual no es una señal de derrota, sino un síntoma de que estás tratando de vivir en un suelo que ya no tiene nutrientes para quien te has convertido. Y sobre todo, voy a revelar la naturaleza de ese llamado que comenzó a resonar con fuerza total el 5 de junio, para que dejes de luchar contra tu propia transición y empieces a caminar con la claridad de quien sabe exactamente hacia dónde estás siendo guiado. Has sentido un desplazamiento extraño, ¿verdad? Como si estuvieras en un cuarto lleno de personas que amas, pero al mismo tiempo, como si estuvieras a kilómetros de distancia de ellas. Tus conversaciones, que antes fluían, ahora parecen huecas, y lo que antes ocupaba tu tiempo con alegría, hoy exige un esfuerzo monumental solo para mantenerse. Has tenido sueños que parecen más reales que tu despertar, imágenes que se quedan en tu mente como un aviso o un recuerdo de un lugar donde aún no has estado, pero que parece desesperadamente familiar. Y hay números. Miras el reloj y ves secuencias repetidas, ves placas, ves cuentas que insisten en aparecer ante tus ojos, como si el tiempo mismo estuviera tratando de llamar tu atención hacia algo que está a punto de abrirse. Esas señales no son síntomas de un problema, son las señales de una calibración. Tu espíritu está siendo ajustado a una Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes desconfían de su propio llamado de Dios y todavía no tienen confirmación. ¿Eres uno de los escogidos? Te dará esa claridad. Son 7 señales del lenguaje del llamado, marcas de Dios en la historia de todo escogido, para releer tu historia y reconocer el propósito sellado sobre ti antes de la fundación del mundo. Deja de llamar coincidencia a lo que es llamado. Deja de silenciar la inquietud sagrada. Deja de aplazar la respuesta que sientes. Tu ventana se está cerrando y un escogido que no reconoce el llamado no camina en su propósito. Más de 10,000 personas ya leyeron las 7 señales y recibieron la convicción que buscaban desde hace años. Ellos eran como tú. Sentían algo que nadie entendía. Vivían en una duda silenciosa y descubrieron que era real y que tenía nombre. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que la duda robe otro año de tu llamado. Nueva frecuencia, y la incomodidad que sientes es el resultado de ese ajuste fino. Tus dedos tecleando esos 3 números son tu forma de decir sí a lo que está llegando. Es el acuerdo más pequeño, pero es el más real que puedes hacer ahora. Teclea 888 y vuelve pronto conmigo. Lo que sucede es que has estado operando desde un patrón que funcionó para ti durante muchos años, pero que hoy se ha convertido en tu mayor peso. Has estado tratando de aplicar una fuerza inmensa en cuerdas que ya no están atadas a nada. Te sientes agotado y tu mente te convence de que eso es solo cuestión de disciplina o de trabajar aún más duro, cuando en realidad tu agotamiento es un aviso de que estás tratando de cosechar frutos en un campo que ya no es el tuyo. Has sido fiel a un lugar,
a una rutina o a una expectativa que ya no te pertenece, y esa insistencia en permanecer donde ya cumpliste tu propósito es lo que está drenando tu vitalidad. No es falta de fuerza, es un error de dirección. Estás tratando de plantar semillas de una nueva estación en un suelo que ya fue cosechado y que ahora necesita descansar para que puedas, finalmente, caminar hacia el nuevo territorio que te fue reservado desde antes de que tuvieras conciencia de tu propio viaje. Y lo que no puedes ver, mientras miras el cansancio desde afuera, es que existe un jardín sellado dentro de ti. Durante años, cuidaste de ese espacio sin siquiera darte cuenta. Cada lágrima que derramaste, cada decepción que soportaste en silencio, cada vez que tuviste que tragarte las ganas de explicarte ante quien no quería escuchar, estabas regando ese suelo. Creías que solo estabas sobreviviendo, pero estabas cultivando. Hay una parte de ti que floreció mientras el resto de tu mundo parecía estar en ruinas. Ese jardín sellado no es un lugar de escape, es tu lugar de origen, el lugar donde tu verdadera identidad fue preservada de todas las influencias externas que intentaron moldearte. Olvidaste que estabas haciendo ese cultivo porque tu atención fue capturada por la urgencia de lo cotidiano y por las exigencias de aquellos que no entienden la profundidad de tu raíz. Pero el 5 de junio marcó el momento en que ese sello comenzó a romperse, no porque forzaras la puerta, sino porque lo que estaba adentro alcanzó el punto de maduración. Es como si la estructura misma de tu vida estuviera siendo preparada para una cosecha que aún no logras visualizar, pero cuyo aroma ya comienza a impregnar tus días. Esa soledad, esa extraña sensación de estar rodeado de personas que parecen hablar un idioma que ya no entiendes, no es una falla, es un proceso de separación. Estás siendo removido de una frecuencia que no sostiene lo que cargas. Entiende que, para que un roble se convierta en lo que es, primero necesita que la cáscara de la semilla se rompa. El dolor que sientes cuando te ves alejado de viejos círculos o de antiguas formas de consuelo es el sonido de esa semilla abriéndose. Es una separación sagrada. No estás siendo dejado atrás, estás siendo extraído de una trayectoria que no condice con tu destino. Tu silencio, que muchos interpretan como tristeza, es en realidad la preparación de tu espíritu para lo que viene. Un momento de calibración donde las frecuencias externas son silenciadas para que puedas finalmente escuchar la instrucción original que te fue dada antes de nacer. No es una petición, es una declaración de alineación con la verdad que ahora comienza a emerger. El acto de escribir estas 3 palabras hace que el reconocimiento se convierta en una marca permanente en tu propio viaje. Es tu sí, dicho de forma consciente, a lo que fue preparado en tu interior. Escribe esas palabras y enseguida vuelve directamente conmigo, porque necesitamos profundizar en la base de esto. Si la verdad de lo que fue nombrado aquí encontró eco en tu espíritu, si sentiste que este mensaje fue entregado exactamente para este momento de tu vida, permite que tu like sea tu amén sin palabras. No como un contador de números, no como algo que necesite validación externa, sino como un acuerdo silencioso. Es tu forma de decir que lo que fue revelado no fue inventado, sino reconocido. Cuando haces ese gesto, sellas el compromiso de que ya no vas a ignorar lo que tu interior ya confirmó como verdadero. Y ahora, mientras te acomodas en esta nueva claridad, quiero que mires más allá de ti mismo. Hay alguien en tu vida que necesita escuchar exactamente este mensaje hoy. Tal vez sea ese amigo que ha trabajado incansablemente, cargando un peso que nadie más ve, observando las puertas permanecer cerradas, mientras él sigue tratando de forzar la entrada con sus propias manos.
O tal vez sea ese familiar que ha vivido en un silencio profundo, alguien que posee una sensibilidad aguda, pero que se siente incomprendido por el ritmo frenético del mundo a su alrededor. Esa persona cuyo rostro apareció en tu mente mientras yo hablaba, alguien que carga una dignidad cansada, una búsqueda secreta y una postura de resiliencia que, para los demás, parece solo rutina. Envía este contenido a esa persona. Envíalo como una entrega directa, como si fueras el mensajero designado para llevar, en el momento exacto, el alivio que esa alma le estaba pidiendo al universo en secreto. Siente ahora el peso de esa verdad asentándose en tu pecho. Ese reconocimiento no es algo que guardes solo para ti. Es la señal de que tu propia configuración interna cambió. Lo que viviste, lo que lloraste y lo que esperaste hasta ahora no fue en vano. Fue la preparación necesaria para que pudieras reconocer tu lugar. Antes de que este momento se disipe en el flujo de tu día, quiero que imprimas esa certeza en tu propia historia. No las teclees como un deseo, no las teclees como una esperanza lejana o algo que esperas que suceda en el futuro. Tecléalas como una confirmación de posesión, como la firma en un contrato que ya fue redactado por el destino. Ese acuerdo que se formó silenciosamente entre tu escucha y la verdad que te fue entregada hoy es algo que cargarás durante toda esta estación. Teclea lentamente, permitiendo que cada letra sea un acto de autoridad. Deja que tus dedos hagan lo que tu espíritu ya comprendió. Eres comprometido. Eres comisionado, eres enviado, eres alguien cuyo propósito ya no depende de la aprobación de quien no puede ver lo que cargas. Eres alguien que comprendió que la espera no era un retraso, sino un cimiento. Eres alguien cuya identidad fue restaurada por el simple acto de dejar de intentar ser lo que el mundo esperaba y comenzar a ser quien fuiste diseñado para ser. La puerta está abierta. Mientras el mundo a tu alrededor parecía girar en la misma frecuencia de siempre, algo dentro de ti se detuvo. Hubo una suspensión, un instante en que el tiempo pareció perder su densidad habitual para dar paso a una claridad que no estabas buscando, pero que te encontró a ti. No estoy aquí para especular, estoy aquí para nombrar. Has estado cargando un cuestionamiento silencioso, una especie de peso en el alma que nadie a tu alrededor comprende, porque ellos no escuchan lo que tú escuchas. A partir de este momento, vamos a recorrer el significado de ese cambio. Hasta el final de esta transmisión vas a reconocer las señales que han puntuado tus días. Comprenderás el patrón que ha bloqueado tu camino y finalmente recibirás la confirmación sobre por qué tu camino ha sido tan singular hasta ahora. Has notado señales, no son coincidencias, y tú lo sabes, oleadas de una emoción profunda que surgen sin motivo aparente, como si un recuerdo que no es tuyo estuviera tratando de emerger. Conversaciones que antes fluían con naturalidad ahora parecen vacías, resonando en un espacio donde ya no te sientes encajado. Has despertado a horas específicas, números que se repiten en lugares distintos, como si el universo mismo estuviera tratando de capturar tu atención a través de repeticiones insistentes. Y hay sueños que llevan una vivacidad tan intensa que al despertar, el mundo real parece menos denso que la visión que acabas de dejar atrás. El acto de teclear esos 3 dígitos es tu declaración de concordancia, un pequeño ritual de reconocimiento que le dice a tu espíritu que aceptas la verdad que está siendo revelada. Teclea 888, luego regresa inmediatamente conmigo. El diagnóstico para lo que has vivido no es falla ni falta de esfuerzo. El patrón en el que has operado es el de tratar de sostener una estructura que ya no tiene cimiento. Has estado jalando cuerdas que ya no están atadas a nada. Has confundido tu agotamiento con fidelidad, creyendo que si sufres lo suficiente, la recompensa llegará.
Pero lo que tú llamas retraso, yo lo llamo preservación. Fuiste mantenido fuera del lugar donde querías estar porque si hubieras llegado ahí antes del 5 de junio, te habrías quemado. No estabas listo para lo que estabas pidiendo, no por falta de mérito, sino por necesidad de maduración. Imagina ahora, y sostén esa imagen con firmeza, un jardín sellado, un espacio dentro de tu propia alma que mantuviste escondido, tal vez incluso de ti mismo. Durante años, mientras buscabas reconocimiento allá afuera, ese jardín estaba siendo cultivado. Las lluvias que sentiste como tormentas destructivas eran en realidad el agua necesaria para que las raíces más profundas crecieran. Las podas que sentiste como pérdidas fueron en realidad el corte de lo que impedía tu verdadera floración. No fuiste olvidado, fuiste guardado. Deja que esta declaración selle lo que fue revelado, haciendo permanente lo que ahora ves con claridad. No es una petición, es una afirmación de presencia. Teclea y ven conmigo. Ahora, considera que tu soledad, esa distancia que sientes de los demás, no es un aislamiento, es una consagración. Fuiste separado para que pudieras ser tallado sin las distracciones de las expectativas ajenas. Cuando comprendes eso, el dolor de la exclusión se transforma en el consuelo de la elección. No eres un excluido, eres alguien que fue señalado para un propósito que exige una pureza de intención que solo se conquista en el silencio. La solución no está en actuar más, en forzar la puerta o en tratar de convencer al mundo de tu valor. La solución está en la entrega. Es el retorno a tu naturaleza original, dejando que tu vida sea un reflejo de lo que sostienes en tu interior, no de lo que mendigas en el exterior. Si lo que fue expuesto aquí confirmó lo que tu espíritu ya sabía, deja que tu like sea tu amén sin palabras. No se trata de métrica, se trata del acuerdo silencioso de que la verdad fue nombrada y reconocida. Mira a tu alrededor, o mejor, mira dentro de tu mente. Hay alguien, una persona específica que apareció mientras yo hablaba. Alguien que conoces, que ha trabajado silenciosamente, que carga un cansancio que nadie más parece ver. Alguien que está secretamente buscando el sentido detrás de su propia rutina. Esa persona necesita escuchar este reconocimiento. Envíalo a ella, no como quien recomienda algo, sino como quien entrega una llave. Fuiste la persona elegida para llevar este mensaje, para que ella sepa que no está caminando en vano. Todo lo que has vivido, cada etapa de este proceso, está convergiendo hacia el punto donde finalmente asumes tu identidad. Ya no hay necesidad de esconderte ni de disculparte por el tiempo que dedicaste a tu propio proceso de sanación. Lo que es tuyo fue reservado y ahora está siendo entregado a tu responsabilidad de guardián. Antes de que nuestro tiempo aquí llegue a su fin, deja tu marca definitiva. Teclea lentamente, con la conciencia de que estas palabras son el contrato que firmas con tu propio futuro. Siente el peso de cada letra, el compromiso que asumes contigo mismo al declarar que no aceptas nada menos que el propósito para el cual fuiste diseñado. Lo que has sentido no es el azar, y el agotamiento que cargas no es una señal de que hayas fallado, sino la evidencia clara de que has estado operando en un nivel de esfuerzo que ya no condice con tu verdadera vocación. Durante mucho tiempo creíste que tu dedicación debía medirse por la cantidad de sudor y el volumen de sacrificios que realizabas diariamente. Pero lo que sucedió el 5 de junio fue el despertar de una nueva percepción, un cambio sutil, aunque profundo, en la frecuencia en que tu vida opera. Muchas veces nos perdemos tratando de sostener estructuras que ya no tienen vida, creyendo que nuestra insistencia es lo que mantiene nuestra identidad, cuando, en realidad, es nuestro desapego lo que nos permite florecer. Lo que has vivido recientemente es el llamado de un proceso que no puede apresurarse,
porque lo que estás cultivando no es algo superficial. Existe un jardín sellado dentro de ti, un espacio que tú mismo olvidaste que estabas cultivando, pues tu atención fue desviada por la urgencia del mundo exterior y por las expectativas que los demás depositaron sobre tus hombros. Ese jardín, sin embargo, continúa creciendo silenciosamente, nutrido por las lágrimas que derramaste en secreto y por las decisiones difíciles que tomaste cuando nadie miraba. El hecho de que hayas llegado hasta aquí no es un accidente, sino el cumplimiento de un tiempo determinado en que tu conciencia se alinea con el propósito que ya estaba diseñado desde el principio. Pasaste por momentos de intensa soledad, pero esa distancia de todo lo conocido fue tu necesaria separación para algo mucho mayor, un proceso de destilación donde solo lo esencial permaneció. Si algo dentro de ti ahora parece haber encontrado un lugar de reposo, si la imagen de tu propio crecimiento, incluso en medio de la aridez, finalmente tiene sentido en tu espíritu, entonces es hora de consolidar esa claridad. Deja que esta declaración no sea solo una petición, sino la confirmación de que aceptaste la cosecha que está siendo preparada para tu nuevo ciclo. El acto de registrar estas 3 palabras es el sello que pones sobre la revelación del jardín, haciendo consciente aquello que antes estaba solo en la penumbra de tu intuición. A partir de ahora, tu postura cambia y tu caminar gana una ligereza que viene de saber que ya no es tu esfuerzo solitario el que mueve montañas, sino tu disposición a ser el suelo fértil donde las promesas cobran cuerpo. La responsabilidad que cargas ahora es la de cuidar ese espacio con la reverencia de quien entiende el valor de una semilla. No fuerces el florecimiento. El tiempo de las estaciones es perfecto, y tu única tarea es mantener la vigilancia sobre la pureza de ese cultivo, protegiéndolo de la ansiedad y la prisa que intentan invadir tu santuario. Ya no necesitas probar nada a nadie, pues la validación que buscabas allá afuera ya no es necesaria cuando encuentras la plenitud dentro de tu propia morada. Este es el momento en que tu vida, antes dispersa, encuentra su punto de convergencia. Y todo aquello que parecía perdido o desperdiciado se revela como parte indispensable de tu preparación. Cada desvío, cada dolor, cada momento de espera fue solo la preparación de la tierra. Siente cómo el peso de tus hombros disminuye a medida que comprendes que el propósito no es algo que construyes con tus propias manos, sino algo que recibes y administras con la fidelidad de un buen mayordomo. Tu vida es un testimonio vivo de ese movimiento, y la claridad que ahora habita en ti es la luz que guiará tus próximas elecciones. Permanece en ese estado de escucha, pues lo que está por venir es la manifestación visible de aquello que con tanta paciencia mantuviste vivo en tu interior. Ahora percibes que tu agotamiento no era fruto de falta de capacidad, sino el resultado inevitable de tratar de cargar el peso de un ciclo que ya había llegado a su término. Durante mucho tiempo, permaneciste en corredores que no llevaban a ningún lado, manteniendo puertas abiertas para personas y situaciones que ya no tenían la frecuencia de tu nuevo tiempo. Hay una armonía profunda que comienza a emanar de ti ahora, una quietud que no viene de la ausencia de problemas, sino de la convicción de que estás exactamente donde debes estar. Tu historia, vista de cerca, parecía una sucesión de errores y esperas interminables, pero al mirarla desde la perspectiva de la eternidad, cada fragmento de tu caminar gana su debido lugar. No te perdiste, fuiste siendo conducido, centímetro a centímetro, hacia esta exacta intersección de tiempo y propósito. Lo que viviste el 5 de junio fue solo el eco visible de algo que venía siendo orquestado en los bastidores de tu alma desde hace años. Esa revelación
no es para ser comprendida por la mente lógica que busca el porqué de cada detalle, sino para ser asimilada por el espíritu que reconoce la voz de tu verdadero llamado. Sientes, de manera física, que la estructura que sostenía tu identidad antigua está cediendo lugar a algo mucho más sólido e inquebrantable. No tengas miedo de esa deconstrucción. La casa que está siendo edificada dentro de ti posee cimientos que no se tambalean con las tormentas que solían robarte el sueño. Tu valor ya no está atado a lo que produces o a lo que los demás piensan sobre tu trayectoria. Tu dignidad reside en tu obediencia silenciosa a este movimiento interior. Imagina que cada decepción que enfrentaste fue, en realidad, una poda necesaria para que tu esencia pudiera florecer sin las ataduras de las expectativas ajenas. Tu llamado no es una tarea a cumplir, sino una naturaleza a manifestar. A medida que te desprendes de la necesidad de controlar el cronograma de tu cosecha, percibes que la verdadera autoridad sobre tu vida nace de tu capacidad de descansar en lo que ya fue decretado. Eres llamado a ser el guardián de esta verdad, alguien que sostiene la esperanza incluso cuando el horizonte parece vacío. Tu vida es, hoy, el reflejo de una alianza restaurada, donde el miedo fue reemplazado por una claridad que ilumina no solo tus pasos, sino también el camino de aquellos que te observan desde lejos. Lo que cargas no es tuyo para retenerlo, sino para desbordarlo, un río que encuentra su curso natural cuando la barrera del ego es finalmente removida. Deja que esa certeza se asiente en cada célula de tu ser, eliminando la prisa que se empeña en regresar. Estás aprendiendo el arte de la permanencia, la firmeza de quien sabe que, aunque el mundo a tu alrededor intente apresurar el paso, tú mantienes el ritmo dictado por la sabiduría que ahora habita en tu centro. Todo lo que fue perdido está siendo devuelto en una nueva medida, una forma que no reconocías antes, porque aún no estabas listo para contener tanta abundancia. Respira hondo y siente esta nueva atmósfera llenar los espacios que antes eran ocupados por la duda. El tiempo de esconderte detrás de máscaras de suficiencia terminó. Ahora caminas bajo la luz de tu propia verdad, sin pedir disculpas por el brillo que ahora emana de ti. Este es tu momento de cosecha, una estación donde lo que fue sembrado en dolor está siendo transformado en autoridad. Sigue manteniendo tu mirada enfocada, pues la claridad que tanto buscaste es finalmente tu realidad constante e inquebrantable. Hay una quietud que acompaña al verdadero llamado, y esa quietud es la señal más clara de que dejaste de luchar contra tu propia naturaleza. Pasaste tanto tiempo tratando de encajar en moldes que fueron hechos para personas que nunca cargaron tu peso, que ahora el simple acto de ser tú mismo parece una revolución. Pero entiende, no es una rebelión externa, es un alineamiento interno. Ese número es tu firma espiritual, el registro de que dejaste de correr contra el viento y decidiste finalmente navegar con él. Teclea 888 y siente como si eso oficializara tu entrada en un territorio donde la lucha ya no es necesaria. El patrón que viviste hasta aquí, de agotamiento constante y de sentir que siempre estabas a un paso de alcanzar algo que parecía escaparse entre los dedos, era solo la prueba de que estabas aplicando tu energía en un lugar que ya no te contenía. Estabas tratando de florecer en suelo seco, pero ahora la metáfora de tu jardín sellado se revela. Imagina un jardín intacto, protegido por las manos de lo que es más grande, donde plantaste semillas en silencio durante años, sin saber que estabas preparando el suelo para esta estación. Cada lágrima, cada noche de vigilia, cada momento de frustración por no ser comprendido, fue el cultivo de ese jardín. No estaba vacío, estaba siendo preparado para el momento en que tu conciencia
se encontrara con tu destino. Deja que esas 3 palabras sirvan como la llave que cierra el portón de tu pasado y abre el camino hacia lo que fuiste designado a cultivar. Teclea y siente el peso de lo que quedó atrás disolverse por completo. Cuando reconoces que ya no necesitas justificarte, el like que dejas es tu amén sin palabras. Es la confirmación de que lo que fue dicho aquí no es una opinión, sino un eco de aquello que ya resonaba en tu espíritu. No es un botón que presionas, es un acuerdo sagrado. Y dentro de ese acuerdo, entiende que tu función no es cargar el mundo, sino ser la luz que ilumina el camino para otros. Hay alguien en tu vida ahora mismo, una persona que ves luchando, alguien que trabaja en silencio, que carga un agotamiento que nadie más percibe y que guarda una sabiduría que aún no ha encontrado voz. Esa persona apareció en tu mente mientras yo hablaba. Envía este mensaje a ella, no como un consejo, sino como una entrega. Estás siendo el mensajero de la confirmación que ella necesita para continuar. Está sellado. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes desconfían de su propio llamado de Dios y todavía no tienen confirmación. ¿Eres uno de los escogidos? Te dará esa claridad. Son 7 señales del lenguaje del llamado, marcas de Dios en la historia de todo escogido, para releer tu historia y reconocer el propósito sellado sobre ti antes de la fundación del mundo. Deja de llamar coincidencia a lo que es llamado. Deja de silenciar la inquietud sagrada. Deja de aplazar la respuesta que sientes. Tu ventana se está cerrando. Y un escogido que no reconoce el llamado no camina en su propósito. Más de 10,000 personas ya leyeron las 7 señales y recibieron la convicción que buscaban desde hace años. Ellos eran como tú. Sentían algo que nadie entendía. Vivían en una duda silenciosa y descubrieron que era real y que tenía nombre. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que la duda robe otro año de tu llamado.